Buenos días a todos, soy Marely Vázquez. Algunos, la mayoría me conocen, otros no tenemos el gusto de conocernos, pero el día de hoy vamos a tener a una persona que, como pudieron ver, jala a mucha gente porque sus pláticas son realmente muy buenas. Nos va a apoyar con el tema de la muerte en tiempos de COVID y bueno, es el maestro Jorge Raúl Barrera Velázquez. Él es una persona muy versátil, es antropólogo, especialista en antropología social, antropología de la muerte, psicólogo. Si tienen alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer por medio del chat, pueden levantar la manita y les damos acceso para que puedan decirnos su pregunta, su duda o el comentario hacia Jorge, por favor. Entonces los dejo con Jorge Barrera. Por ahí en la difusión de la plática les pusimos un poco más extenso su currículum. Muchos de ustedes ya lo conocen y han tenido el placer de disfrutar de sus pláticas. Y bueno, vamos a empezar, por favor. Jorge, muchas gracias por darnos este tema y por el apoyo que recibimos de tu parte casi siempre. Y bienvenido, gracias por el tema y te escuchamos. Ok, gracias, gracias Marely, antes que nada, gracias por la invitación. Como dijo la doctora, cualquier pregunta que vayan surgiendo, duda en el transcurso de esta breve plática, pues las pueden ir haciendo por el chat y en medida de lo posible los vamos respondiendo a todas sus inquietudes, ¿no? O aportando en relación a sus comentarios. Bueno, primero me gustaría decirles o comentarles que esta breve plática, me gustaría abordarla dentro de dos líneas o dentro de dos campos de análisis o de reflexión. ¿Sí? Por un lado, la parte de lo que es la muerte, o sea, el precepto de la muerte, la idea de la muerte desde una visión social, histórica, cultural, esta línea antropológica, por así decirlo, y por otro lado, la parte de lo que es la cuestión psicológica o psicoemocional, que es también la que nos interesa. Entonces sí tenemos que hacer una breve diferenciación de estos dos rubros, de estos dos aspectos para poder comprender este impacto, esta situación que se está aconteciendo en la actualidad en relación a lo que es la muerte por COVID, ¿sí? De entrada, en un primer momento sabemos o podemos deducir o podemos entender que la muerte, además de ser un fenómeno, además de ser parte de lo que es el proceso de la vida, como nos los han comentado, o incluso nos los han educado, nos los han enseñado, pero vamos más allá de este discurso que llega a ser hasta cierto punto endeble o frágil en ciertas circunstancias, el decir que la muerte es parte del proceso de la vida, y por lo tanto tiene que ser aceptado, ¿sí? O por lo tanto que es normal que aceptemos que la muerte sea parte de, sí, o sea, hay una realidad, pero repito, es una realidad que se vuelve, sobre todo en estos tiempos, se vuelve frágil, se vuelve endeble, por lo tanto hay que ir un poco más allá para poder comprender este fenómeno que llamamos muerte. Primero, la muerte va a ser, antes que ser un proceso de la vida, la muerte va a ser caótica como tal. Esto va a ser muy, muy importante para comprender, ¿sí? El hecho de que nos demos cuenta o tengamos una conciencia como tal que la muerte va a generar angustia en el ser humano, va a generar angustia en la propia persona como tal. Les comentaba, ¿no? ¿Qué le representa la muerte al ser humano como tal? Como un hecho caótico, como un hecho angustiante. De hecho, el término que podríamos utilizar es esta palabra, angustia, angustia de muerte. El saber, el ser conscientes, los seres humanos, que tenemos una angustia de muerte y que esta angustia de muerte es inevitable no sentirla. Esto es un primer paso, es un primer hecho de comprensión. Todo ser humano posee en sí angustia de muerte al ser consciente de la muerte misma, y más aún cuando somos conscientes
de mi propia muerte. Esto es totalmente angustiante, ¿sí? Nadie está libre o nadie está, por llamarlo así, nadie queda exento de esto que llamamos angustia de muerte. Y esto va a generar en las personas una serie de manifestaciones desde diferentes ámbitos, desde un ámbito social, desde un ámbito mágico religioso, desde un ámbito social, psicológico, desde un ámbito educativo, etcétera, etcétera. Entonces, estas manifestaciones que tenemos las personas ante esta angustia de muerte van a ser muy variables en relación al medio donde vivimos, en relación a la educación que recibimos, en relación a las creencias que tenemos, y vamos a tratar de contener, vamos a tratar de soslayar, por así decirlo, esto que llamamos angustia de muerte. Pero va a ser de manera temporal, a final de cuentas va a ser de manera temporal. Por eso podemos hablar, más que definir a la muerte como el cese de las funciones vitales, que eso sería un concepto de muerte desde la parte médica, desde la parte biológica, etcétera, podemos hablar de estas cuestiones de una muerte como la podría hablar un autor, Vincent Thomas, podría hablar de lo que es una muerte suave y una muerte violenta, ¿sí? Esta muerte suave hace referencia, por ejemplo, a una muerte que no lleva un proceso de agonía, que no es netamente catastrófica, que es por el contrario, ¿no? Hasta cierto punto amable con la persona, que hasta cierto punto no hay una agonía muy extensa, no hay dolor, y además esto no le produce una cuestión crítica a los que están a su alrededor. En cambio, hablar de una muerte violenta como tal, pues va a ser alterar, por llamarlo así, un orden preestablecido a lo que llamamos muerte, porque también una parte bien importante que nos contiene a nosotros como seres humanos ante nuestra propia angustia de muerte es concebir o tener o creer la idea de que vamos a hacer un proceso de nacimiento, de crecimiento, de envejecimiento y después de muerte. O sea, le damos incluso un orden, yo le podría llamar imaginario o incluso hasta de fantasía, darle este orden al proceso de muerte, el cual pues no es así. Digo, a final de cuentas sabemos que o nos damos cuenta que no solamente muere un anciano, sino también puede morir un joven o incluso un niño. Y esto no implica que forzosamente que se respete este orden. Y entonces de ahí podremos hablar de una cuestión violenta entiéndase no solamente en un acto que agrede a, sino también aquello que altera este orden preestablecido, ¿no? Y que además se le puede adherir reiterando este evento o este suceso totalmente inesperado y por lo tanto va a ser también caótico para la persona. Y esto nos lleva también a la reflexión y a la comprensión que la muerte como tal, además de ser angustiante para todos los seres humanos, además de ser caótica para todas las personas en un momento determinado, también llega a ser algo muy necesario de comprender y de vislumbrar de esta forma y sobre todo en estos tiempos que estamos pasando como sociedad, como individuos, comprende que la muerte también es traumática, ¿sí? El hecho de que las personas lleguen a morir, el hecho de que yo solo piense en mi momento de muerte, puede ser también traumático para cualquier individuo, para cualquier persona. Por mucho que tengamos una capacitación previa, por mucho que hablemos en los discursos tanatológicos de lo que es la muerte y el prepararte para la muerte, el hablar de mi muerte, etcétera, etcétera, no quedamos, repito, no quedamos exentos de estas características que se pueden presentar en los seres humanos. Y como propiamente todos los seres humanos no podemos quedarnos estacionados tampoco en esta angustia o en esta cuestión traumática, en esta cuestión caótica. ¿Por qué? Porque sería totalmente imposible permanecer en esta condición.
Entonces, repito, creamos toda una serie de discursos, toda una serie de mecanismos, formas, actividades, ideas, etcétera, etcétera, para podernos contener, ¿no? Y una forma es precisamente lo que vamos a tocar en un momento más adelante, en relación a los ritos funerarios, en relación al propio proceso de duelo, que también va a ser una connotación o una forma en la cual yo como persona, yo como ser humano que soy consciente de la muerte, me va a ser útil para poder contener, ¿sí? O contenerme o contener a los otros. Entonces, con esta idea de que la muerte es angustiante y caótica y en algún momento hasta traumática, ¿por qué ¿por qué es esto o por qué se da esta parte para las personas o para el ser humano? Porque la muerte nos representa, es una finitud, y no solamente una finitud, sino el acabose, la nada. Es decir, en el momento que vemos morir o morimos o miramos o nos hablan de muerte, inmediatamente nos hace una referencia de lo que yo soy, de lo que nosotros somos, ¿sí? Pero ante este fenómeno que va a ser eh, el fin de lo que yo soy, cuando yo muera, lo que yo estoy ahorita, la forma en que me concibo, la forma en lo que mi historia de vida, la forma de mis legados, lo que he enseñado, toda esa cuestión, todo lo que me hace ser como un individuo, como una persona, la muerte como tal, pues lo finiquita. Sí es el término absoluto, por así decirlo, de todo este proceso que llamamos no solamente vida, sino también existencia, y no solamente de la vida y la existencia, sino también de mi individualidad. Por ahí Edgar Morin nos dice que la muerte se vuelve también, hay un horror a la muerte como tal, entiéndase horror por esta cuestión angustiante que tenemos las personas conscientes de este proceso de muerte, y este horror a la muerte tiene que ver porque hay una pérdida de la identidad, ¿no? Es decir, de lo que me hace ser o de lo que me han dicho que soy. Todo esto se termina con este fenómeno que llamamos muerte. Entonces, por eso comprendemos que, o por eso llegamos a entender o a empatizar en un momento determinado que las personas o nosotros como seres humanos o uno mismo pues puede llegar a presentar ciertas manifestaciones ante ciertas situaciones que pueden colapsar, pueden distorsionar, incluso pueden trastornar o enfermar a la propia persona, no solamente de una cuestión física, sino también de una cuestión mental y también desde una cuestión emocional. Y por ende, reiterando, pues no nos podemos quedar así y tratamos de manera inmesurable de contenerte. Siempre las personas tratamos de contenernos ante esta situación, ante este fenómeno de muerte. Y además esta muerte representada en algo muy importante, que es el cadáver o es el cuerpo, ¿no? El cuerpo del fallecido, el cadáver, también nos recuerda, nos remarca constantemente que somos seres finitos, que somos mortales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ende, reiterando, se reafirma esta angustia de muerte, y por ende, pues no podemos quedarnos estacionados en ello. Solamente hay una forma que se termine tu angustia de muerte, mi angustia de muerte o la angustia de muerte. Solamente hay una forma, y esa forma es cuando morimos. O sea, ya cuando yo muera, ya no voy a tener angustia de muerte. Sí, es una ventaja en este proceso que llamamos vida y muerte. Pero como tal todavía no llega a ese momento, ¿sí? ¿Dónde va a quedar la persona? ¿O dónde queda la persona? ¿O dónde quedamos ante esta angustia de muerte? Generalmente se habla de condiciones ante la angustia de muerte. ¿Sí? Estas condiciones, reiterando, no son etapas de ningún proceso, tampoco son estadios o tampoco son rasgos o características que pueden o no estar presentes o cuestiones que se pueden modificar, etcétera, etcétera. Eso sería más de un plano
psicológicos, así lo quieres ver, sino estas condiciones son netamente humanas. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, cuando somos conscientes de la muerte, oscilamos en estas condiciones ante mi propia angustia de muerte. Estas condiciones ante la angustia de muerte o ante la muerte misma, pues la primera es el miedo. ¿Sí? Todos los seres humanos en un momento determinado tenemos miedo a la muerte. Y más, cuando lo comentamos hace un momento, y más cuando la muerte es violenta, cuando la muerte es traumática, cuando la muerte se mira, se ve de frente, no metafóricamente hablando, se ve en los medios de comunicación, se ve en el discurso de las personas, en el lenguaje, en el Vox Populi. En estos momentos podemos salir, es más, ni siquiera salir. O sea, el hecho de tener los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, pues es una gran fuente donde se habla de muerte precisamente, y además de un tipo y una forma de morir que está ajeno a totalmente a un orden, por así decirlo, o ajeno a lo que Thomas llamaría esta muerte suave, ¿no? Esta muerte apacible, esta muerte amable para las personas. Entonces, por ende, esto va a detonar miedo en el ser humano, ¿sí? Cuando hay alguien que dice, es que yo no le tengo miedo a la muerte, eso es un discurso muy común, pues hay dos líneas, por así decirlo. Una de ellas o nos está mintiendo o está en otra condición que tiene que ver con la angustia de muerte que ahorita voy a platicar. Entonces, reiterando, este miedo a la muerte, como tal, es una condición netamente humana, ¿sí? Es parte de la especie humana incluso, y es de carácter instintivo. Sí, esto, curiosamente, también esta parte la compartimos con algunos seres vivos que también de manera instintiva generan o tienen un miedo ante la muerte como tal, porque va en contra de lo que es lógicamente la sobrevivencia. Entonces, por instinto de sobrevivencia, vamos a evitar o vamos a tratar de negar o vamos a tratar de soslayar este miedo a la muerte. Si entonces les comentaba que si no estoy en esta condición humana del miedo a la muerte, pues entonces tal vez esté en la siguiente condición, que es la negación. Negación, entiéndase, no como un mecanismo de defensa, ni tampoco como un proceso de una etapa, de un duelo, etcétera. Repito, esos son rubros más de la psicología. Aquí estamos hablando de una cuestión social de la muerte. Entonces, en esta negación ante la muerte, viene aquí algo bien interesante, muy, muy interesante, que tiene que ver con dos características principales. Negamos el hecho de que podamos morir o el hecho de la muerte misma ante dos características fundamentales. Una de ellas es la inmortalidad, ¿sí? O sea, el ser humano construye en su pensamiento, llámese mágico, mágico religioso, etcétera, o incluso religioso, construimos una idea de la inmortalidad, ¿sí? Yo siempre les comento a las personas, mira, si tú quieres ser inmortal, o sea, solamente lo único que necesitaríamos sería adherirnos a cualquier religión, porque al final de cuentas cualquier religión, de hecho ese es el elemento central de una religión, ¿no? Que nos habla de este plano inmortal, es decir, y lo que hay más allá de la muerte, y lo que hay más allá de la muerte es vida. Y alguien me puede decir, pero sí, pero es que yo no me adhiero a alguna religión, pero no sé, creo en la reencarnación o creo en el renacer en otra vida o creo en la transmigración o algunas personas en la resurrección, etcétera. Pues ahí estaremos hablando de esta condición que llamamos inmortalidad de la persona, cuando yo creo, aunque no me adhiera a ningún discurso religioso o alguna religión, pues yo creo que tal vez exista una reencarnación, o incluso esta parte de decir que somos energía y que cuando lleguemos a morir esta energía pues va a transmigrar, ¿no? Se va a mover a otro plano, se va a transformar. Ahí estamos hablando también de una condición de inmortalidad de la propia persona, ¿sí? Entonces, como les comentaba, en este elemento de la inmortalidad estaremos también en negación ante la propia muerte o ante la angustia de muerte. Y hay otro elemento que también este es más común, este es muy importante, este elemento que nos hace negar nuestra propia muerte. ¿Por qué? Porque está muy presente en las sociedades contemporáneas, en estas sociedades posmodernas, en las sociedades urbanizadas, como diría Bauman, en las sociedades líquidas,
tiene que ver mucho con la amortandad, ¿sí? Tal vez para algunas personas este concepto sea conocido, para otros tal vez este concepto no sea nuevo, pero efectivamente tenemos dos formas de negar la muerte, mi propia muerte. Una de ellas es la inmortalidad que acabamos de comentar y la otra es la amortandad, ¿sí? ¿Qué es la amortandad? Este término de mortandad, en un momento determinado también se confundía con la idea de la inmortalidad, pero bueno, ya en la actualidad ya están los discursos ya más aterrizados desde esta perspectiva social, filosófico, antropológico, bioético, etcétera. La mortandad es postergar de manera inmesurable tu momento de muerte, ¿sí? Es decir, prolongar la vida misma de la persona, ¿sí? Es decir, sabemos que los elementos científicos, médicos, tecnológicos, en algún momento determinado van dirigidos precisamente a prolongar el espectro de vida, la expectativa de vida de los seres humanos, ¿no? No es lo mismo hace algunos siglos que el promedio de vida pues tal vez era de 30 años, 40 años, muchos de los que estamos tal vez en este foro ya no tendríamos por qué estar, ya seríamos como cuasi ancianos o inmortales en esa época, ya los que rebasamos los 40, etcétera, pero en la actualidad, bueno, hay una expectativa de vida, hay un promedio de vida de 80 y algo años para las personas. Eso, ese logro de prolongar o ampliar el promedio de vida de las personas, tiene que ver mucho con este pensamiento de la amortandad. Siempre las sociedades, siempre el ser humano, tratamos de adherirnos a esta idea de amortandad, es decir, de prolongar mi propia vida y retardar o retrasar el momento de muerte. Por ejemplo, si yo hoy me despierto, me acerco, no sé, al espejo y veo canas en mi cabello, bueno, pues una manifestación de esta mortandad sería, por ejemplo, pintármelas o quitármelas, etcétera, ¿no? Las arrugas, la salud, ¿no? Estos discursos que hablan sobre una salud que se llegan en algunos momentos a radicalizar para ciertas personas, pues tiene que ver mucho con esta parte de la mortandad. Por eso les comentaba que muchos de los avances médicos, científicos o tecnológicos que hay en la actualidad van dirigidos a esta parte de la mortandad. Hablando de, pues les recomiendo un texto muy bueno, un libro, una novela muy, muy buena que toca estos temas y nos hace reflexionar en relación a lo que es la muerte y todo lo que se lleva el proceso de la inmortalidad y la mortandad. El libro se llama Las intermitencias de la muerte y es del gran escritor José Saramago. Sí, Saramago hace un excelente ejercicio reflexivo en relación a que y un día las personas dejan de morir, ¿sí? Y todo lo que conlleva, si realmente se diera un fenómeno de esta magnitud. No es el único, hay otros libros, tenemos el de Borges, también un cuento de Borges llamado Los Amortales, precisamente, o Los Inmortales, no recuerdo bien el título, y así sucesivamente. Podríamos hablar de que en la literatura pues, se presentan estos ejercicios reflexivos, estos ensayos en relación a la mortandad y la inmortalidad de la persona como una manifestación en relación a la negación de la propia muerte o de la muerte misma. Entonces, si no estoy entre la inmortalidad o la mortandad o el miedo a la muerte, bueno, entonces llegaríamos a la tercera condición que tenemos los seres humanos ante la angustia o ante la muerte misma. Esta tercera condición es lo que se le llama la conciencia de muerte. Y si hago aquí una acotación, esta conciencia de muerte tiene que ver con, no es la cons con SC, sino se escribe conciencia, con C, conciencia de muerte, ¿sí? Conciencia es más, el término o adecuado ante esta condición es conciencia de mi muerte,
¿sí? Que es un ejercicio muy importante que se busca, por ejemplo, en la tanatología, que se busca en la logoterapia, que se busca en la psicoterapia existencial, en la psicología humanista, en el psicoanálisis, etcétera, ¿no? De que muchas veces estos elementos no solamente psicoterapéuticos, terapéuticos o incluso filosóficos, pues buscan que la persona, como un ejercicio individual, llegue a la conciencia de muerte. ¿Qué es la conciencia de muerte? La conciencia de muerte es básicamente, dentro de los rubros tanatológicos, si así lo quieres ver, es aceptar, es la aceptación, ¿no? Es la etapa de, no necesariamente de un proceso de duelo, sino es la aceptación de que de que voy a morir, de que soy un ser finito. Y no solamente esta aceptación, sino bien en esta conciencia de muerte, el darle un sentido a mi muerte o trascender mi propia muerte. Sí, hay que recordar que en esta parte el sentido de mi propia muerte o la trascendencia de mi propia muerte no está en la muerte misma, ¿sí? Sino está en el proceso de vida, incluso en mi historia de vida, incluso en lo que yo soy como persona, como ser humano. No se habla de metas, no se habla de logros, sino lo que se habla es de cómo yo le he dado significado, ¿no? Cómo yo le he dado sentido, diría Víctor Frank, cómo yo le he dado sentido, cómo yo he trascendido mi propia vida, ¿sí? Entonces, en relación al cómo cada uno de nosotros le ha dado un sentido o ha trascendido su propia vida ante ciertas situaciones adversas o ciertas situaciones límite que te presenta la propia existencia, ¿sí? Todo eso en general va a construir lo que llamamos esta conciencia de muerte. Pero repito, aquí hablaríamos ya de un proceso, por llamarlo así, o de una reflexión, de un autoconocimiento. Todas las estrategias que nos habla también la parte, ahora sí ya más psicoterapéutica, más psicológica, tendría que ver mucho con la conciencia de muerte. Pero también hay algo interesante. Muchas personas llegan a este momento de su conciencia de muerte de manera innata, ¿sí? De manera, pues más que voluntaria, de manera innata, de manera natural, si así lo quieres ver, llegan a esta conciencia de muerte y aceptan este proceso de manera inmesurable. Y entonces, reiterando, este es uno de los objetivos que busca, por ejemplo, la tanatología, la logoterapia, todos estos discursos que hablan o que están inmiscuidos con este tema de lo que llamamos muerte. Ahora, si van teniendo dudas, alguna pregunta, pues ya saben, las pueden ir escribiendo en el chat y en medida de lo posible las iremos respondiendo. Sí, entonces ya después cubierto este primer eje de breve de análisis de lo que es la muerte, pues ahora pasemos al segundo eje que les había comentado que tiene que ver más con el aspecto psicoemocional, psicosocial, de la persona o de los individuos ante lo que llamamos esta parte de la muerte. Entonces les comentaba hace un momento, bueno, la muerte por un lado es angustiante, sí, eso es inevitable, eso no lo vamos a poder cambiar, pasamos en condiciones, miedo, negación o conciencia de muerte. ¿Sí? Y puedes oscilar, ya nada más para hacer esa parte, podemos oscilar, depende, en relación al momento de tu vida, en relación a las situaciones que estás viviendo. Por ejemplo, ahorita, en esta parte de pandémica, ¿en qué momento estarías tú o en qué condición ante tu angustia de muerte estarías? ¿Sí? ¿Estás en el miedo o estás en la negación o estás en la conciencia? ¿Sí? ¿Estás en el miedo por el hecho de la enfermedad, por el hecho de lo que nos comunican, por el hecho de lo que has vivido incluso? Si trabajas en el área de la salud, etcétera, estás en negación, estoy en negación, ¿por qué? Porque estoy pensando en Aquí resguardarme está el para hacer esta cuestión de amortandad, o incluso me adhiero a un pensamiento que hable sobre la inmortalidad de la persona, etcétera, o tal vez estás en esta cuestión de conciencia donde pues aceptas que existe este fenómeno de que llamamos muerte y no solamente te concentras en la forma del morir, que esto es, o mejor dicho, la circunstancia del morir. Hablando de esta perspectiva, la muerte por COVID es
una circunstancia, no es una forma. ¿Sí? Esto es muy, muy importante ir cindiendo, ir comprendiendo, ¿no? Las personas que han fallecido por COVID es una circunstancia de muerte, no es la forma. Eso tiene que ver con ahorita con lo que voy a platicar en la cuestión emocional o psicológica o psicoafectiva de lo que representa la muerte en el ser humano. Ok, entonces, como tal, psicológicamente, psicoemocionalmente, la muerte nos representa no solamente esta finitud, sino también nos representa, o esta cuestión angustiante, caótica, sino también es traumática. ¿Sí? Esto es muy, muy importante comprender. Y al darnos cuenta o en este entendimiento de que la muerte psicoemocionalmente para las personas es traumática, si cualquier tipo de muerte, aquí no hay un orden preestablecido, ¿no? O si hay que diferenciar alguna cuestión sintomatológica que puede producir este evento traumático que llamamos muerte, ¿no? Dentro de las teorías del duelo, dentro de las teorías de la terapia de duelo como tal, de los enfoques, pues habla de teorías, por ejemplo, del estrés, del duelo, donde pues a la parte, cuando se llega a la parte de la muerte, no solamente al ser traumático, pues lógicamente es estresante, ¿no? Y al ser estresante, pues se le requiere que la persona recurra, perdón, a ciertos elementos o a ciertos elementos, ciertos recursos que todos tenemos y echamos manos de ello para poder contenerte. Pero como tal, tomamos un principio dentro de esta cuestión psicológica y también tanatológica, que la muerte es traumática por sí misma. Y esta cuestión sí podremos o puedo comentarles que definir un trauma, ¿qué es un trauma de esta cuestión psicológica? Es un trauma de esta parte psicológica, es un resultado doloroso en exceso, ¿sí? Es un resultado doloroso en exceso de una carga emocional de manera intensa. Por lo tanto, quiebra, esto es muy, muy importante. El que yo diga que la muerte, cualquier tipo de muerte es traumática, no es por el hecho de la circunstancia, además, sino porque la muerte, psicoemocionalmente hablando, va a exigir a la persona, ¿sí? Ciertos elementos emocionales, cognitivos, afectivos y personales. Es decir, los va a llevar al límite, por así mencionarlos. Y por eso se habla de esta intensidad emocional y que además va a quebrar el funcionamiento, puede ser mental, ¿sí? Puede ser emocional, cognitivo, afectivo, impulsivo, etcétera, etcétera. Es decir, la muerte, vamos a ponerlo de esta forma, cuando se presenta la muerte, colapsa, quiebra, le exige al individuo ciertas características psicoafectivas, cognitivas, etcétera, y los lleva además al límite. Por eso comprendemos que en un momento determinado la muerte pueda colapsar a la persona, ¿sí? Y además, y aquí viene lo que complementa este argumento, cómo le responde la persona a este momento de muerte, ¿sí? Ya sea propia, ¿sí? La propia desde la anuncio, ¿no? Que puede ser a través de un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico médico, o también la muerte de un ser querido, ¿no? Y aquí viene también otro rubro muy importante. ¿Por qué la muerte afecta a las personas? Pues tiene que ver mucho con la cuestión del vínculo afectivo, ¿no? Por eso se habla de que en la teoría de duelo o en el manejo de duelo, se habla de que los duelos surgen cuando existe una pérdida significativa en la persona. Si no es significativa la pérdida, lógicamente no va a haber
un duelo como tal. Puede pasar, no sé, por un momento de reflexión, por un momento tal vez mínimo de malestar, de aturdimiento, de incredulidad, no lo sé, pero consecutivamente pues no va a tener ninguna situación posterior. Pero si la pérdida es significativa para la persona, pues lógicamente va a entrar o en teoría tendría que entrar a un proceso de duelo. Por lo tanto, también esto va a repercutir en la persona, ¿no? Esta intensidad emocional al momento de que se anuncia a través de un diagnóstico que voy a morir, ¿sí? Porque hay un vínculo, lógicamente este vínculo afectivo no solamente es generado hacia el otro, sino también hay una carga afectiva hacia mí mismo, ¿no? Es decir, esta parte de lo que soy como persona, ¿sí? No es solamente del quererse a uno mismo, sino lo que me significo yo como persona. Cada vez que me miro al espejo, cada vez que escucho mi nombre, cada vez que tengo algún recuerdo de alguna vivencia, la convivencia con los otros también es algo bien importante. Es algo que me hace ser como persona, me me significa y me consolida como persona. Entonces, ante un diagnóstico de muerte que puede ser por enfermedad, pues lógicamente también va a colapsarme, ¿no? Porque a final de cuentas lo que yo dejo, lo que voy a dejar de ser, ¿no? Todo lo que yo construí, todo lo que yo soy, todo lo que me reafirmaron y lo que me reafirmé como ser humano y como persona, pues lógicamente se colapsa y por ende pues va a tener esta manifestación afectiva o emocional. Y cuando es el diagnóstico, como es en el caso ahorita de la pandemia, de un ser querido donde está el vínculo afectivo, pues lógicamente también va a ser caótico esta situación, o como les venía comentando, va a ser traumático psicológicamente hablando. Y por ende va a venir una exigencia para poder afrontar, no confrontar, porque de repente somos muy dados a que tenemos que vivir, tenemos que pasar el proceso, tenemos que aceptar, ¿no? Debemos aceptar. Y ahí es donde dentro de todos estos procesos que hablamos de muerte, pues se vuelve más complejo psicológicamente y socialmente hablando. ¿Por qué? Porque entonces la persona no es que no se permita, sino se le constriñe este derecho o se le bloquea, ¿no? Este derecho a sentir, ¿no? Y que es un factor muy, muy importante dentro de el proceso de duelo y dentro de aceptar la muerte y sobre todo en estos momentos. Entonces, va a ser, reiterando este evento traumático, va a venir una sobreexigencia y algo bien interesante dentro de las teorías que se manejan para aceptar estos procesos de muerte o estos momentos de muerte que también conlleva esta parte de los procesos de duelo, en la actualidad y sobre todo ante estas situaciones que estamos viviendo como es la pandemia, se habla de hasta 2 años, ¿sí? 2 años en que las personas se van a dar cuenta, ¿sí? Se van a dar cuenta de las pérdidas, se van a dar cuenta de la situación. Darse cuenta se refiere que esta contactación, ¿no? Emocional, cognitiva, afectiva, ¿sí? Y no estoy hablando ni siquiera de duelos patológicos ni duelos complicados, ¿no? O sea, eso sería ya también o un tercer rubro, un tercer tema una tercera línea de análisis, pero sí lo podemos decir que lo que estamos viviendo, bueno, pues los que nos dedicamos a este estudio, a estos análisis desde la perspectiva de la muerte, y no solamente desde la cuestión de los duelos, sino desde la cuestión psicológica, sino también desde la cuestión social en relación a la muerte, pues tenemos así como que la hipótesis, ¿no? Que 2 años las personas van a empezar pues coloquialmente hablando, tal vez algunos de ellos a vivir el proceso de duelo. Yo he leído algunos artículos que hablan sobre los duelos en tiempos del COVID, la muerte, morir en tiempos del COVID, y hablan mucho sobre
esta parte de los duelos, ¿no? Que si estamos viendo un duelo colectivo, un duelo social, un duelo inhibido, un duelo bloqueado, etcétera, etcétera. Entonces hacíamos en la maestría que estamos estudiando, hacíamos la reflexión precisamente de estos artículos o de estos discursos que se ven ahorita por morir en tiempos del COVID. Y algo que llegamos a una de las posibles conclusiones es que ahorita todavía no hay duelo. Si no podemos hablar de un proceso de duelo cuando todavía no se es consciente la pérdida. ¿Sí? Se habla de diferentes tipos de pérdida, ¿no? Pérdidas laborales, pérdidas de la salud, pérdidas de seres queridos, pérdidas de objeto, de situaciones, ¿no? Entonces, ahorita, que también son un tipo de muerte, curiosamente, estas muertes simbólicas, estas muertes sociales, porque es muy diferente, por ejemplo, ahorita que vemos, todo esto es un fenómeno de hablar de la muerte en tiempos del COVID, ahorita se instaura, por ejemplo, la muerte social. ¿Sí? Las personas que se infectan o se les detona el padecimiento por COVID son marcadas socialmente hablando, ¿sí? Y no solamente ellos, la propia familia, ¿sí? En algunos casos hasta son agredidos, ¿no? Incluso el equipo de salud, o sea, es algo bien interesante, el equipo de salud que también ha sido, pues no sé si llamarlo víctima o ha sido también o ha jugado un papel relevante en estas cuestiones de esta muerte social que yo llamaría y acotando lo que hace Vincent Thomas o cómo define la muerte social, que es instaurada por el grupo social, es decir, aquellas personas que no están infectadas o aquellas personas que también socialmente hablando hay un miedo, hay un factor de miedo y pánico colectivo, pues lógicamente le instauran la muerte social no solamente a las personas que padecen o tienen COVID, sino también a los que coparticipan en esta cuestión pandémica que sería el equipo de salud, ¿sí? Entonces, y hay que recordar, cuando las personas tenemos miedo ante un evento no solamente desconocido, sino un evento que está caotizando y donde se habla de muerte, pues podemos reaccionar de una forma agresiva o violenta como una cuestión instintiva de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy, muy recurrente en este tipo de fenómenos sociales. Entonces, también en esta cuestión de morir en tiempos del COVID, repito, el duelo como tal, ahorita todavía yo opino que no habría un duelo como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía muchas personas o muchos como sociedad no estamos conscientes de todo lo que se está perdiendo. ¿Sí? Todavía no hay esta conciencia con ese sea, claro, conciencia del darme cuenta, de decir, realmente perdí el trabajo, realmente perdí la salud, realmente perdí a mi ser querido, ¿no? Si no estamos en este marasmo como tal. Ya una vez que se vaya regulando, que se vaya en medio de lo posible saliendo de esta cuestión pandémica, entonces podríamos empezar a hablar de cómo se va a vivir no solamente de manera individual, sino de manera colectiva el duelo, ¿no? Y entonces, pero para poder entrar a este proceso de duelo, si ya lo queremos o estamos tocando, tenemos que también regular esta situación traumática, hablando psicológicamente, ¿eh? Y además se agrega otro tipo de trauma que tiene que ver mucho con las personas, con el equipo de salud o con las personas que asisten ante estas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Que es el llamado trauma vicario, ¿sí? Y que este trauma vicario tiene que ver mucho cuando, lo voy a tratar de explicar de manera sencilla, este trauma vicario es cuando te vas cargando o cuando estás presente o cuando estás observando de manera directa toda esta situación que tiene que ver con muerte, con enfermedad. Y ves las manifestaciones presentes en las personas, ves esta angustia, este miedo, este terror en algunos casos, y entonces todo eso te lo vas cargando, ¿no? Tal vez en el enfoque psicoanalítico, pues ellos hablan de una transferencia, ¿no? En un enfoque psicológico se habla también de este trauma vicario, ¿no? Es decir, las personas, principalmente el equipo de salud, pues también puede estar pasando por un trauma vicario, no solamente una cuestión traumática emocionalmente hablando, sino también hay un trauma vicario, es decir, hay una carga excesiva de todas estas manifestaciones emocionales que están viviendo o que están presenciando el equipo de salud, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no es fácil
estar presente y estar hablando de estas cuestiones de muerte, salud, muerte, y ante estos momentos, ¿no? Donde, pues, socialmente hablando, pues, hay una serie de manifestaciones que no se ordenan, por así decirlo, o no se pueden afrontar. Y esto va por un principio. Aclaro, aquí no se trata de decir es que tiene burnout o tiene síndrome de desgaste profesional o no regula emociones o no tiene inteligencia emocional. No, eso es un segundo elemento. Un primer elemento es la condición humana, ¿sí? Retomando el primer eje, eh, cuando presenciamos esta parte de la muerte, la enfermedad, la pandemia, las manifestaciones colectivas, sociales, etcétera, esto va a generar, esto es angustiante, esto es caótico para todas las personas. Y entonces, ante ello, pues lógicamente vamos a tener una reacción no solamente psicoemocional o social, sino también una condición netamente humana, que es lo que platicábamos hace un momento. Y por ende, morir en tiempos del COVID, algo muy interesante. La muerte, desde esta perspectiva, la muerte es el acto más solitario. Todos morimos en soledad, ¿sí? Todos, nadie, a pesar de que estás rodeado o puedes estar rodeado de personas, el acto de la muerte es individual, ¿sí? Todos morimos en soledad. Entonces, algo que se tergiversa en los discursos o en los artículos de morir en tiempos del COVID es que se dice es que la muerte está, perdón, las personas están muriendo solas. Y dices, pues es que eso es obvio, o sea, todos morimos solos, ¿sí? Es un acto individual. Realmente a lo que podemos hacer referencia o lo que colapsa también y de manera individual y social, no es que las personas estén muriendo solas, las personas están muriendo en abandono, ¿sí? Y entonces ahí donde emocionalmente hablando es un reflejo o una proyección, como le quieras llamar, de que si el paciente o la persona muere por COVID, no es que muera sola, muere en abandono. O sea, abandono, entiéndase de una parte afectiva, porque puede estar en el hospital, puede estar en su casa, etcétera, pero hay un abandono porque no, por las cuestiones sanitarias, por los protocolos, etcétera, no se permite, ¿no? Antes, este proceso, los que hemos hecho voluntariado tanatológico, pues te acercabas con los pacientes terminales, ¿no? Con las debidas protecciones en ciertos padecimientos, sí, pero ahora, como los protocolos cambiaron por cuestiones lógicamente sanitarias, etcétera, pues no es posible acercarse de esta manera emocional con los pacientes que pueden o mueren por COVID. Entonces, es a lo que se hace referencia o hago referencia que las personas mueren en abandono, ¿sí? Y esto, repito, es un reflejo, o sea, porque en ninguno de nosotros, ninguno, yo opino, puedo ver un poco hegemónico, totalitarista, que todos los que estamos ahorita en este foro no pensamos morir en abandono, ¿sí? Todos, si alguna vez has pensado en tu muerte, generalmente la pensamos en soledad, pero no en abandono, ¿sí? En este abandono emocional. Generalmente algunos dicen, no, pues yo quisiera morir en mi casa, rodeado de mis seres queridos, decirle a un familiar, decirle, compartir, bla, 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 hacer. O sea, todo esto hace referencia a este no abandono emocional, pero sin embargo, en la actualidad, morir en COVID o por COVID, perdón, es morir en abandono, de un abandono afectivo, emocional. Y esto también es traumático, no solamente para el propio paciente, sino para todos los que estamos alrededor como sociedad. ¿Sí? Y por ende lleva a una serie de reconstrucción o de construcción de elementos que teníamos, yo no diría arraigados, sino que teníamos o que hacíamos uso de ellos, como son los ritos funerarios, ¿sí? Entiendas este rito funerario no solamente como una cuestión emocional. El rito funerario no es algo, en un primer momento, igual, hablar de rito funerario lo puedo dividir en dos partes. Primera parte, la función del rito funerario desde una perspectiva social, y la segunda parte, la función del rito funerario o de los rituales funerarios como una cuestión emocional.
En un primer momento, el rito funerario, desde una cuestión social, nos sirve para darnos identidad, para dar cohesión de grupo, para generar toda una serie de estandartes sociales que te van a identificar no solamente como persona o individuo, sino como familia y también como grupo social. Sí, por eso no es que tengamos costumbres o creencias arraigadas, sino repetimos estos ritos por tradición o por costumbre. ¿Por qué? Porque estamos reafirmando o las personas se reafirman en su condición social, en su condición familiar. ¿Sí? Entonces, esto se está colapsando o se colapsó o se está yo no diría aquí desde esta perspectiva del rito, yo no diría que está desapareciendo, porque también he leído algunos artículos que los ritos funerarios están desapareciendo. No, no, un rito funerario no puede desaparecer, ¿sí? Lo que se está haciendo es que está modificando. Les comentaba que el rito funerario no se puede desaparecer, lo que se hace es una reconstrucción del rito funerario. Todos los ritos a través de la historia, todos los ritos funerarios, a pesar que se han mantenido en una estructura, han ido modificando, han ido cambiando o han ido adheriendo nuevos elementos al rito funerario, que es lo que está sucediendo ahorita. ¿Sí? En la actualidad, el rito funerario no es que se esté desapareciendo como tal, sino se está modificando, está cambiando y se le está adheriendo nuevas formas para llevar a cabo este tipo de ritos funerarios. Caso es el uso de elementos tecnológicos como tablets, celulares, etcétera, videollamadas, todo lo que se está viendo ahorita, que ya venía desde hace algunos años, pero pues no se había dado la oportunidad, socialmente hablando, para que se pudiera llevar a la praxis, como lo es ahorita, ¿sí? Ahorita vemos servicios funerarios a través de las redes sociales, vemos servicios religiosos a través de las redes sociales. Hay una limitante en los funerales, ¿no? No más de 10, 15 personas, 20 tal vez. Entonces, en esta reconstrucción o deconstrucción del rito funerario, lógicamente, y esto es un principio también, incluso hasta pedagógico, educacional en el ser humano, vamos a tener una resistencia, ¿sí? El hábito, esto es un proceso absolutamente sano, diría yo, cuando estamos habituados a repetir ciertas costumbres, ciertas tradiciones y después hay que modificarlas, va a haber una resistencia. Y más cuando se habla de un rito funerario, que tiene que ver mucho para la contención de la angustia de muerte, etcétera, pues lógicamente va a haber un periodo de colapso, va a haber un periodo de negación o de rechazo, ¿sí? Y después, reiterando, el rito funerario también va a ser o va a fungir, va a tener una función en esta parte, perdón, emocional, donde pues vas a poder externar, pues básicamente lo que es el dolor, la tristeza, el miedo, el enojo, ¿sí? No necesariamente en el rito funerario, sino aquí podría ser en la cuestión de un ritual. Del ritual es personal, el ritual yo lo puedo llevar a cabo, el ritual es un ejercicio individual a partir de puede ser desde mis creencias mágico-religiosas o religiosas, o a través desde mis creencias, desde mis constructos o mi constructo de vida y mi constructo de muerte. Voy a responder a algunas preguntas, algunos comentarios que están haciendo. ¿Sí? Dice, ¿por qué al mexicano le cuesta tanto acatar en estas circunstancias que no podrá realizar todos los rituales para despedirse? Lo que habíamos comentado en un primer momento cuando se reconstruye o reestructura o se le adhieren ciertos elementos nuevos al rito, al ritual, va a haber una oposición. Esto es un proceso netamente normal en las personas. Dice, en estos momentos los ritos funerarios se están llevando a través de la... Claro, sería de apoyo realizar el rito funerario y se diría que se inicia el proceso de duelo. No necesariamente, buena pregunta. No necesariamente, cuando se lleva a cabo el rito funerario, no necesariamente se entra a un proceso de duelo. ¿Sí? Primero, reiterando, hay que ver
para llevar a cabo un proceso de duelo, por así decirlo, no es receta de cocina, ¿eh? O sea, no es decir, hay infinidad de literatura que nos dice las etapas, los estadios, los momentos del duelo, ¿no? Tenemos los conocidos desde Kubler-Ross, que habla de la negación, enojo, depresión, etcétera, hasta los actuales, como puede ser el de Neymeyer, que nos habla de un alejamiento, de un reconocimiento, etcétera, las tareas del duelo de Warden, etcétera. O sea, hay N cantidad de literatura para hablar de etapas o procesos de duelo. Pero en un primer momento, cualquier etapa, antes de entrar a una etapa, y sobre todo en la actualidad por la situación de la muerte por COVID, que es traumático, o sea, como tal, es una cuestión traumática emocional, primero hay que revisar eso, ¿sí? Reiterando, la persona no va a poder o no se va a permitir entrar a un proceso de duelo si no se ha elaborado, si no se ha resuelto este evento traumático emocionalmente hablando, ¿sí? Si para el equipo de salud o para las personas que asisten a estas personas o a los pacientes en estas condiciones y traen una cuestión de un trauma vicario, también va a ser lo mismo, no se va a poder llevar a cabo este proceso de duelo. Estaríamos hablando más que de un duelo bloqueado, estaríamos hablando de un duelo complicado. Complicado, entiéndese, como que valga la redundancia, como que hay un elemento que complica o que no permite, ¿no? Que no permite que se lleve a cabo este proceso de duelo. En algunos casos el ritual sí funciona, pero hay que ver la estructura personal, individual del propio ser humano. Pero eso no es garantía, ¿sí? Y entonces, y me estoy refiriendo al momento que estamos pasando de la cuestión de la pandemia. Primero hay que ver, hay que revisar, hay que valorar, incluso tal vez por un especialista, esta cuestión del trauma emocional que pueda presentar o que va a presentar la persona, ¿sí? Y entonces, una vez que se elabora o que se lleva a cabo este proceso del trabajo del trauma emocional, entonces sí, ya se puede hablar de que puede entrar al proceso de duelo, ¿no? Como tal, es decir, cómo va a reorganizar sus elementos, sus recursos. Recuerden algo muy importante, en esta cuestión de los duelos todos tenemos recursos, ¿sí? Y cómo estás echando o cómo está echando mano de sus recursos la persona, ¿sí? Todos tenemos recursos. ¿De dónde surgen estos recursos? Lógicamente de experiencias pasadas, de duelos vividos con anterioridad o duelos no vividos, o sea, duelos no resueltos con antelación. Entonces, generamos un recurso y tengan la seguridad que ese recurso lo va a usar la persona, lo vamos a usar para poder contenerte, para poder seguir funcionando, que esto es algo bien importante. El hecho de que yo no haya entrado a un proceso de duelo no quiere decir que ya nunca lo pueda hacer o que tenga una cuestión patológica, etcétera. También hay que reedificar o reconstruir este concepto de duelos patológicos, porque ni siquiera llegan a ser patológicos, pero voy a echar mis recursos. ¿Qué recursos tengo para afrontar lo que estoy viviendo? ¿Sí? Y si mi recurso es no hablar de ello, ¿sí? Eso es un recurso, que va a llegar un momento que tal vez ya no me sea útil o que ya no me alcance para seguir funcionando. Y entonces es donde se puede permitir la persona entrar a este proceso que llamamos duelo. Pero en la actualidad, por la cuestión de la pandemia, por la cuestión del COVID, opino, esta es también una opinión personal, que primero hay que revisar, hay que elaborar, hay que valorar y en todo momento elaborar o resolver, trabajar, como le quieras llamar, esta parte del trauma ocasionado por la muerte de un ser querido por COVID. ¿Sí? Es un evento traumático debido a todas las cuestiones psicosociales que se están presentando y por lo tanto primero hay que valorar esa parte, hay que trabajar esa parte. No puedo hablar, repito, de un proceso de duelo si no se puede abordar esta cuestión. Y por ende el ritual o el rito funerario, si la persona no ha elaborado o no se ha trabajado este suceso traumático emocionalmente hablando, pues el rito funerario no va
no va a cubrir esa expectativa emocional o psicoemocional, ¿sí? Voy a revisar otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede interpretar la realidad de estar ante un diagnóstico por COVID? Totalmente, buena pregunta. Totalmente aquí va a ser cómo interpretar la realidad ante la actitud. La actitud, todos los seres humanos tenemos una actitud ante la muerte, ¿sí? ¿Cuál es la actitud ante la muerte? No solamente lo que haces ante este fenómeno, ¿sí? Lo que haces ante este fenómeno, sino esta actitud ante la muerte es, comienza desde qué es la muerte para ti, ¿sí? Si en tu historia de vida, en tu discurso o en tu actitud ante la muerte, nunca se ha hablado de la muerte, deduce entonces cómo vas a vivir o cómo vas a conceptualizar o qué postura vas a tomar ante la muerte por COVID, ¿sí? Si traes una historia de vida donde nunca has hablado, nunca te permitiste o nunca te permitieron incluso hablar en relación a la muerte. Como otra pregunta que estaba leyendo es cómo elaborar este proceso traumático de muerte emocional con un niño. Es bien importante el acercamiento con los niños a través de explicarles, ¿no? Explicarles la realidad de las cosas en relación, primero, a su edad, ¿sí? A su entorno familiar e incluso a sus creencias o pensamientos mágicos y también en torno a sus creencias y pensamientos mágicos religiosos, lógicamente de la familia, ¿sí? Y una de las formas muy, muy recurridas para este proceso con los niños es a través de la imaginación, del juego, pero principalmente sí hablarlo de manera clara, concisa, sí, y directa, pero lo que necesite el niño saber. Si el niño va a preguntar, sobre todo cuando ya pasa de cierta edad, 4, 5 años, 6 años, ya pregunta, ¿sí? Todavía antes de estas edades, antes de los 5, el pensamiento mágico de la muerte no está muy consolidado, ¿no? Se considera o cree que la muerte no es finitud como tal, pero ya una vez, depende, perdón, en relación a la maduración también del infante. Y entonces, por lo tanto, si el infante ya tiene esta conciencia con ese sede de muerte, entonces te va a preguntar, pero solamente te va a preguntar qué es lo que necesita saber. Y entonces aquí va a depender mucho el acompañante o la persona que le transmita la información. Si yo tengo una actitud ante la muerte caótica, ansiosa, angustiante, ten la seguridad que eso mismo se lo vas a comunicar al niño, ¿sí? Y entonces el niño va a asumir la enfermedad o la muerte o la situación de forma caótica, angustiante o de ansiedad, ¿sí? Y no es por el niño mismo, sino por su entorno. Entonces aquí primero hay que trabajar con el adulto o con los adultos, cómo va a bajar la información a los infantes. Ok, ya para ir cerrando, porque creo que ya me estoy prolongando, entonces yo me puedo tardar horas, no, por mí no hay problema, pero no sé ustedes. Dice, cuando yo tomo conciencia de mi muerte, también lo hago hacia mis seres queridos, siendo más que por supuesto, muy buena pregunta. Cuando yo tomo conciencia de mi muerte, también lo hago hacia mis seres queridos y es normal que colapse también, por supuesto. No hay el hecho de que tengamos conciencia de mi muerte y también de la muerte del otro no me exime de colapsarme porque hay un factor psicoemocional. ¿Sí? Ahorita voy a concretar esa parte de en qué momento se puede complicar o no. Con los que ya no vieron a sus familiares, al final sí lo recibieron sus cenizas. Claro, si recibieron las cenizas como tal de los familiares, pues ahí viene la parte del rito, del ritual. Yo estoy ahorita trabajando con consultantes que me han dado la oportunidad de acompañarlos en estos procesos de pérdidas o muertes por COVID, etcétera, y tienen las cenizas, entonces estamos trabajando todo este proceso de cierre, ¿no? Para la persona.
Vive al haber perdido a un familiar por COVID, que lo dio salir de casa, pero ya no le dio regresar. Solo recibe la caja de cenizas. ¿Cuál es el manejo emocional? Reiterando, sí, buena pregunta. Esta parte de lo vi salir caminando y regresó en el nicho con las cenizas. Aquí infiere mucho el cómo se ha hablado de muerte en casa, sí. ¿Y cuál fue la educación, esta, si quieres llamarlo hasta psicoeducación o esta pedagogía tanatológica o educación tanatológica? ¿Cómo, qué es la muerte? ¿Cómo se habló de muerte en casa? Y ahí va a ser, ahí nos va a dar mucha tela o muchos referentes, un marco referencial muy importante de las reacciones emocionales que va a tener los integrantes o que va a tener la persona, ¿sí? De que va a haber un colapso emocional. Sí, ¿por qué? Porque la muerte por COVID en la actualidad es un suceso traumático, ¿sí? No es una muerte amable, como diría Thomas, suave, como diría Thomas, Vincent Thomas, sino es una muerte caótica, es una muerte traumática como tal, y por ende va a tener manifestaciones emocionales muy fuertes en la persona. Sí, y aquí, a colación del comentario que hicieron, que a pesar que tenga conciencia de muerte me puedo colapsar, sí, vamos a ponerlo de esta forma. Si tú, en tu seno familiar, en la cuestión educativa, en tus creencias, ¿por qué no decirlo religiosas tal vez? Te enseñaron, nos educaron, te introyectaron, te endoculturizaron, como le quieras llamar, en relación a que la muerte es un proceso natural, la muerte o se acepta como parte de la propia vida, de la propia existencia del ser humano, ok, es funcional. Pero también recordemos, tenemos una parte psicoafectiva, psicoemocional, ¿sí? O sea, esta parte de que me dijeron o me enseñaron, me educaron, tiene que ver mucho con la cuestión social, cultural de la persona, ¿sí? Tu dimensión social, ¿sí? Pero también tenemos una dimensión psicológica y también tenemos una dimensión biológica y también tenemos una dimensión existencial. Y entonces en esta dimensión psicológica, cómo vas a afrontar emocionalmente, cognitivamente, ¿sí? La muerte. Si se colapsa esta parte cognitiva, afectiva, emocional, ¿sí? Por ende, por ende va a llevar un colapso emocional, lo que estamos platicando de esta cuestión traumática emocionalmente hablando, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay que tomar en cuenta esta parte, ¿sí? Cómo la actitud ante la muerte tiene también esta carga psicoemocional en las personas, ¿sí? Que en un momento determinado se puede colapsar, por supuesto que se va a colapsar, no tengo eso no tengo la menor duda, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho el cómo se habló de muerte, el cómo, su concepto, ¿no? Porque yo puedo tener un constructo de lo que es la muerte para mí, pero también este constructo de muerte para mí puede estar totalmente alejado de lo que es la realidad de la muerte, ¿sí? También hay que valorar esa parte. Por eso les comentaba, esta cuestión del trauma emocional que se presenta ante la muerte por COVID, hay que valorarlo, hay que trabajarlo, hay que darle un sentido para que entonces la persona se permita vivir este proceso de duelo. Y ya nada más para ir cerrando, esta actitud de la muerte, por ejemplo, en el personal de salud, también influye mucho, influye bastante. Por ejemplo, este, un cuestionamiento o una reflexión que se hace al equipo de salud es qué actitud estás tomando ante el ver morir a las personas por COVID. Si es una actitud de evasión, ¿sí? De evasión o de evitación, ¿sí? Hay que revalorar, hay que cuestionarse la propia profesión. ¿Qué está sucediendo en este momento en tu propia profesión? ¿Sí? Tal vez estés con la cuestión del burnout o tal vez estés con el cansancio, el síndrome de desgaste profesional por empatía, que eso es muy común y sobre todo ahorita,
si tienes alguna cuestión personal, o sea, estás viviendo una situación emocionalmente que te está colapsando, también lógicamente va a afectar. Entonces, por ende, vas a tomar tal vez una actitud como personal de salud, una actitud ya sea de evasión o de evitación. Y esta acción de evasión o de evitación se puede manifestar con aspectos psicoemocionales, aspectos también sociales, ¿no? Desde no hablar del tema hasta enojarte, ¿no? Hasta enojarte, excederte en el aspecto de trabajo, ¿cómo se llama? También rechazar la ayuda, el apoyo emocional, que también es muy importante para el equipo de salud en estos momentos, porque a final de cuentas ellos son testigos primarios, ¿sí? De estas situaciones de morir en tiempos de COVID. Y entonces no caería nada de extraño que muchos integrantes del equipo de salud, del personal de salud, pues también ya estén no solamente con una cuestión de este trauma emocional por la muerte del otro, sino también de un trauma vicario, ¿no? Sobre todo cuando ven estas manifestaciones emocionales en familiares o en los mismos pacientes, ¿no? Que están atendiendo o que están ahí. Pero bueno, ahí ya estamos hablando de una intervención ya más personalizada y más focalizada. Pero bueno, dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer. Claro, por supuesto, al no ver el cadáver, al no ver el cuerpo, es traumático, por ende es traumático. Ahí estaríamos hablando tal vez de trabajar lo que se le llama este duelo ambiguo, ¿no? Es decir, físicamente ya no está la persona, pero psicológicamente sigue ahí, ¿sí? Esto es muy similar a cuando existen duelos por muerte por desaparición, ¿sí? Desaparición forzada o por desaparición, por secuestro, etcétera, queda esta reminiscencia, ¿no? De que ya no está físicamente, pero sí está psicológicamente la persona. O sea, en teoría una forma de ajustar esta cuestión, pues tiene que ver el cuerpo, el cadáver, pero al no haber, o como lo comentaban hace un momento, que se ha regresado en cenizas o incluso el ataúd totalmente sellado, pues lógicamente va a llevar un proceso para la persona no solamente angustiante, sino traumático. Entonces hay que ir trabajando, reiterando el eje para las personas que se dedican a esta intervención terapéutica, psicológica o incluso tanatológica, abordar esta parte del trauma emocional que se presenta ante la muerte por COVID, antes de hablar de duelo, antes de hablar de etapas de duelo, antes de hablar del proceso de duelo. Opino que primero hay que abordar en el eje de trabajo de la intervención terapéutica el trauma que se presenta por muerte por COVID. ¿Sí? Ok, preguntas, dudas. Ok, bueno, pues por mi parte sería todo. Reiterando, mi nombre es Jorge Barrera. No solamente soy antropólogo, también soy psicólogo, tanatólogo, logoterapeuta. Manejo terapia breve, toda esta cuestión. Estoy estudiando la maestría en estudios del suicidio, estoy cursando la maestría en estudios del suicidio, precisamente especializándome en duelos por este fenómeno. Y pues, pues un agradecimiento a la doctora Marieli por haberme invitado a compartir con todos ustedes este tema que es muy amplio y sobre todo que también hay que recordar algo muy importante, relativamente es nuevo, ¿sí? O sea, es nuevo este fenómeno de este tipo de muertes, a pesar de que la historia nos ha dejado ver una serie de ejemplos en relación a este tipo de muertes, pero es muy diferente leerlo, ¿sí? Leerlo, verlo tal vez en una cuestión hasta cinematográfica, una cuestión literaria, allá vivirlo, ¿sí? Allá tenerlo presente, ya ser copartícipe o partícipe directo o indirecto de esta situación límite que llamamos o que se llama pandemia o COVID-19, etcétera, ¿sí? Y por ende vamos a pasar por un proceso en teoría, para los que estamos en este confinamiento aún, pues ya estaríamos, no solamente, ya tendríamos que haber pasado por un proceso de adaptación, ¿sí? Sino ya estaremos hablando de un proceso
de reconstrucción o de readaptación para, y como lo comenté en una entrevista que me permitieron dar, la realidad, la visión del mundo como lo concebíamos antes de la pandemia, ya murió. Sí, ya está, ya murió, y por ende, ahora que tratemos de reintegrarnos, reincorporarnos a esta, con este eufemismo de la nueva normalidad, vamos a ir viviendo un proceso de adaptación o de readaptación, que es ahí donde se habla de esta cuestión de un duelo. Pero en este momento, reitero, opino que todavía no llegamos a ese proceso de duelo, sino estamos en un shock, en un embotamiento, en una cuestión traumática, como le quieras llamar. Y esto debido a que la realidad del mundo, de tu mundo, de mi mundo, de mi cotidianidad, de tu cotidianidad, ya murió por este confinamiento, por esta pandemia. Ok, pero bueno, pues muchas gracias, reiterando, gracias por la invitación y esperemos que no sea la última. ¿Sí? Muchas gracias, Jorge. Como siempre, fue un placer tener. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Les voy a dejar mi correo, mi número ahí en el chat del grupo. Gracias. Para que pues lo tengan y tengan acceso, dudas, preguntas, comentarios, me las pueden hacer llegar, por favor. Gracias, Jorge. Un placer tenerte. Gracias a todos los que acudieron. La próxima semana tendremos otra para ver si vuelven a hacer difusión. Gracias.